Comienzo. Entonces ahora vamos a entrar a ya estructuras más complejas. Hasta ahora las listas han sido de un solo tamaño. Yo digo tamaño 5, tamaño 4, tamaño 3. O sea, eso se llaman estructuras de tamaño fijo, ¿sí? Ahora vamos a entrar a estructuras que no tienen tamaño definido. Es decir, que una función va a poder procesar una lista de tamaño 10, una lista de tamaño 5, independientemente del tamaño, ¿sí? Para eso, antes de entrar a eso, vamos a necesitar hablar sobre recursión, ¿cierto? Que es uno de los conceptos fundamentales en ciencias de la computación. Entonces, muchachos, ¿cómo podemos definir los números naturales? ¿Cierto? Vamos a utilizar una regla para definir los números naturales. Entonces, los números naturales son aquellos que vienen desde 0 en. Bueno, realmente hay números naturales, siendo estrictos, unidos con el 0. ¿Listo? Pero vamos a suponer que el 0 está dentro de los números naturales. Entonces, muchachos, yo entro por definición que 0 es un número natural, ¿cierto? ¿Estamos ahí? 1 es un número natural, 2 es un número natural, 100 es un número natural, 1000 es un número natural. ¿Estamos ahí? Resulta que yo puedo generar todos los números naturales a partir del 0, con una formulita. Entonces yo les voy a preguntar, yo les digo a ustedes, de entrada 0 es un número natural y si n es un número natural, si a ese número le suma 1, también ese es un número natural. Entonces tenemos 0 como número natural y si a 0 le sumamos 1, 1 que también es un número natural, ¿sí o no? Si a 1 le sumo 1, ¿qué obtengo? 2 que también es un número natural. Si yo a 2 le sumo 1, ¿qué obtengo? 3 que también es un número natural. Entonces, muchachos, yo podría definir los números naturales solamente con estas dos reglas. Primero, 0 es un número natural y cualquier número natural, si le sumo 1, tengo otro número natural. Entonces, de esa manera yo puedo generar todos los números naturales a partir del 0. ¿Sí? Sencillamente sumándole 1. ¿Sí? Si yo a 0 le sumo 1, tengo 1. Si a 1 le sumo 1, obtengo 2. Si a 100 le sumo 1, tengo 101. Yo puedo generar todos los números naturales de esa forma. ¿Sí? Ahora bien, aquí está. ¿Sí? Si yo a 0 le sumo 1, pues obtengo 1 que es un número natural. Si 1 le sumo 1 y me da 2, pues también es un número natural. O sea, con esa regla de sumarle 1 a cualquier número natural, yo tengo todos los números naturales. Eso le conoce como una regla recursiva. Ya vamos a entrar a eso. Entonces, muchachos, observen acá. Miren lo que se ha hecho. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Resulta que todos los números los puedo poner desde el 0. ¿Qué pasa si yo reemplazo aquí? ¿Qué sucede? ¿Va a dar lo mismo? Si yo a 0 le sumo 1 y luego le vuelvo a sumar 1, ¿qué me da? 2. ¿Sí lo ven? Si yo a 0 le sumo 1, le vuelvo a sumar 1 y le vuelvo a sumar 1, ¿qué pasa? 3. Ustedes vean que yo estoy aplicando muchas veces la función sumar 1. ¿Sí lo ven allí? Yo aplico muchas veces la función sumar 1. O sea, realmente no necesito conocer todos los números naturales, sino que solo conociendo el 0 y aplicando muchas veces la función a de 1 obtengo todos los números naturales, es decir, únicamente necesito el 0. ¿Estamos allí? Entonces es una función que ustedes ven que se llama, ¿a quién llama? A sí misma, ¿cierto? Hasta ahora en funciones auxiliares habíamos tenido que una función podía llamar a otra función, ¿cierto? ¿Sí recuerdan cuando trabajamos con funciones auxiliares? En el taller pues van a tener que hacerla en el punto 4, si no estoy mal, van a tener que usarla bastante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van con el taller, por cierto? ¿Ya lo comenzaron? No, estamos estudiando para cálculo. Estamos estudiando para cálculo. Por lo tanto. Ahorita les voy a pegar otro sermón. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Observen. Yo si aplico una vez la función a de 1, ¿qué obtengo? 1. Si aplico 2 veces, ¿qué obtengo? Si aplico 3, 3 veces. Entonces observen que una de las inherencias de la recursión es una función que se llama a sí
misma, varias veces. Si ustedes recuerdan, ¿cómo accedíamos al tercero de una lista? Sería el first ¿de qué? Del res de L. ¿Sí lo ven? ¿Quién se está llamando recursivamente ahí? El res. Por eso es que los jodí tanto con eso. ¿Sí? Vamos a evitarnos eso, ya les voy a explicar ahora cómo. ¿Sí lo ven? Esto ya lo estaba haciendo, la recursión. ¿Sí? La diferencia es que lo estamos haciendo de forma estática. ¿Sí? Ya vamos a poderlo manejar de forma general. O sea, si yo les pregunto por el décimo elemento, ¿cuál es el first de qué? Del res 9 veces, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa función puede procesar también de 3? ¿Eso servirá? No, porque usted no puede preguntar, si usted hace el first del res 9 veces, es una lista de tamaño 10, ¿estamos de acuerdo? Pero si usted en su lugar mete una lista de tamaño 3, ¿qué le va a pasar? Va a salir un error porque va a llegar un momento que va a preguntar el res de empty. ¿Y el res de empty quién es? No hay, da qué. Da un error. Recuerden que empty, la lista vacía, yo a la lista vacía no le puedo preguntar ni el first ni el res porque no lo tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Entonces, como ustedes ven, hemos llamado varias veces la función ¿qué? AD1. Eso se le conoce como una definición recursiva. Es una función que se llama muchas veces a sí misma, ¿sí? De hecho, muchachos, antes de entrar acá, ¿cómo podemos definir las listas en general? Las listas son, uno, la lista vacía, que es empty. Y la segunda, que es cons, ¿qué? El valor, que es cualquier cosa, ¿cierto? Estructura, lista, lo que sea, y una lista. Y esto también resulta que es una definición recursiva. ¿Por qué? Porque yo, de entrada, yo sé que la lista, si yo tengo cons 3 empty, ¿qué tengo ahí? Tengo una lista que contiene 3. Y observen que estoy utilizando en base a quién. Empty. En toda función recursiva ustedes van a encontrar como que algo en que termina. ¿Sí? Observen acá. Aquí, ¿quién era que terminaba siempre? Con 0, ¿cierto? La recursión siempre va a tener una situación o una condición que siempre termina. Eso se le va a conocer como condición de parada. Ahorita les explico bien eso. Pero solo por el momento quiero que lo vean. Toda función recursiva tiene un momento en que termina, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿En cuándo termina este llamado recursivo? Cuando yo tengo 0. Ahora bien, observen acá. ¿Yo cuándo termino una lista? Cuando tengo empty. Porque yo, por ejemplo, puedo tener cons 7, cons 4, cons 6, empty. ¿Qué pasa cuando yo tengo empty? Paro de... Porque si no es empty, tiene que ser un cons. ¿Y un cons siempre que le va a pedir? Un valor y una lista, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lista que está definida? O sea, que no hay que hacerle nada. La lista vacía. A ese se le va a conocer como la condición de parada, ¿sí? Cuando vamos a hacer nosotros un llamado recursivo, la función se va a llamar a sí misma muchas veces. Pero, ¿qué pasa si no tenemos cómo parar? ¿Cómo queda? Queda un ciclo infinito. Queda llamando, ¿sí? Queda llamándose, 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 llamándose. No va a terminar. Entonces, lo que definimos nosotros como la base, ¿cierto? Como el paso base, el inicial, como el paso inicial, es la definición básica. ¿Cuál es la definición básica de lista? Una lista vacía. ¿Estamos ahí? O sea, cuando nosotros siempre teníamos cons valor, cons valor, cons valor, empty, es donde terminamos. Es el valor fundamental de la lista. Es cuando, por ejemplo, tenemos los números naturales. AD de 1, de AD de 1, de AD de 1 de 0. ¿Cierto? Si no tenemos esa condición de parada, la función no, se va a seguir llamando. ¿Cierto? ¿Sí lo ven allí? Entonces, vamos con este caso del factorial. ¿Ustedes saben cuál es el factorial? La multiplicación de los números anteriores. Por ejemplo, muchachos, tenemos 5 es igual a ¿qué? 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Da 120. Si tenemos 4 factorial, ¿qué es?
4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? ¿Sí lo ven allí? ¿Por qué dice multiplicó dos veces el 3? Porque me equivoqué. Por 2 por 1. Entonces, muchachos, quiero que observen algo. 5 factorial lo podría ver así, como 5 por 4 factorial. ¿Es correcto eso? Sí. Entonces, observen acá. Vamos a entrar desde el base. Entonces, el base es... voy a hacer un cambio aquí. Sí, voy a hacer un cambio. No va a ser factorial de 0, sino factorial de 1. Igual 0 factorial es 1. ¿Listo? Por definición. Por definición. 0 factorial es 1. ¿Sí? Entonces, quiero que vean algo. Entonces empiezo con 1 factorial. ¿Cierto? ¿Cuánto es 1 factorial? 1. Eso es inmediato. ¿Sí? Si yo tengo 2 factorial, yo sé que es 2 por 1 factorial. ¿Estamos ahí? Si yo tengo 3 factorial, ¿qué va a ser? Por 2 factorial. Si tengo 4 factorial, ¿qué me va a dar? Por 3 factorial. ¿Estamos ahí? Pongámoslo como una función. El factorial, ¿cierto? De 1, ¿a qué va a ser igual? Por definición, a 1. El factorial de 2 a 2 por el factorial de quién? De 1. Observen, muchachos, que se llama a la misma función. Si yo tengo el factorial de 3, ¿qué va a ser igual? A 3 por factorial de 2. ¿Estamos ahí? Si vamos a tener factorial de 4, ¿qué nos va a dar? 4 por factorial de 3. Si yo tengo el factorial de un número arbitrario, factorial de n, ¿a qué va a ser igual? A n por el factorial de n menos 1. Correcto. Menos 1 menos n1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora, dígame. N por... ¿Ya? Bueno, no lo coloqué en notación de doctor Skin, pero sería por n. Voy a ponerlo en notación de Skin para que no se me enrede. Por 2. Aquí sería por 3. ¿Sí me siguen allí? No, no lo entendemos. Lo que nos preguntaban por qué factorial de M1. Ya va la aclaración. O sea, este es un número n arbitrario, cualquiera. ¿Por qué menos 1n? Observen la forma. Por 4 pregunto por... Correcto. Correcto. Hay que hacer el llamado a la función restándole 1. ¿Sí? Si ustedes, hay una cosa que ustedes quiero que vean. Cuando yo estoy en un n distinto que 1, por ejemplo 4, miren que 4 me lleva a 3. 3 me lleva 2. 2 me lleva a 1. Correcto. Entonces por eso es menos n1. Menos 1, correcto. Siempre va a ir reduciéndose, ¿sí? Igual, las factoriales de números negativos no están definidos, ¿sí? Ustedes cuando estén allá en cálculo 3 van a ver una función que se llama gamma, que los factoriales negativos, si tienen una definición, vamos a entrar ahí, ¿listo? Simplemente vamos a tomar los enteros. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Observen que la recursión convierte el 4, lo convierte en 3, luego lo convierte en 2, luego lo convierte en 1. En ese paso de llamados recursivos, siempre vamos a llegar a esa condición que sabemos que tiene un valor dado. ¿Cuál es la condición de entrada que yo sé que tiene un valor dado? De entrada, yo sé que factorial de 1 es 1 y se acabó. ¿Sí me siguen allí? Entonces, el diseño de funciones que se llaman a sí misma, ustedes tienen algo que la función se está llamando todo el tiempo a sí misma, ¿cierto? Factorial de 4 va a llamar a factorial de 3. Factorial de 3 va a llamar a factorial de 2. Factorial de 2 va a llamar a factorial de 1. Pero resulta que factorial de 1 lo conozco y vale 1. ¿Sí me siguen allí? Cuando ustedes diseñan este tipo de funciones, siempre va a haber esa condición de parada. Es decir, ella se va a llamar hasta que llegue a ese caso que yo conozco.
¿sí? O sea, usted siempre en el diseño de funciones recursivas va a haber un caso que usted sabe, hey, yo sé que eso vale tanto, ¿sí? ¿Sí me sigue allí? Entonces, ahora bien, observen que de 4, entonces va a pasar así, de n, ¿dónde pasamos? Ahí pasamos a, ¿hasta dónde llegamos? Hasta 1, ¿sí? n-2, n-3, n-4, hasta que lleguemos a 1, ¿sí? ¿Cómo? Sí, pero por ahora contadores no, eso es más adelante, cuando hablemos de funciones con acumuladores. Eso ya depende del problema. O sea, eso ya depende del problema. En la lista, usted la condición de parada de la lista va a ser la lista vacía. Porque usted puede preguntar por el res, por el res, por el res, por el res, pero ¿a quién no le puede preguntar el res? A la lista vacía. Entonces va a pasar acá, en las listas. Yo a este le puedo preguntar el res, me va a dar esto. Yo a esto le puedo preguntar el res, me va a dar eso. Pero yo a este si le pregunto el res, ¿qué me va a dar? En ti. Y a en ti no le puedo preguntar nada. ¿Qué pasa si yo le pregunto el res a en ti? Error, porque en ti no tiene res ni tiene valor. ¿Sí? Y va a pasar lo mismo acá. Factorial de 1 sencillamente es 1. ¿Qué pasaría si yo llamo factorial de 0? ¿Qué pasaría luego? Factorial de menos 1, factorial de menos 2 y se nos va hasta infinito. Entonces la recursión siempre debe tener eso. De que usted para un valor dado, ella se va a llamar la función tantas veces hasta que llegue a esa condición que yo conozco. ¿Sí? Va a ver la función en un valor dado, yo sé cuánto vale. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces acá, muchachos, claro, eso vamos a usar un con ahora, ¿sí? Para eso vamos a usar un con. Entonces, muchachos, ese factorial de 1, pues yo sé que vale 1, entonces por ahí debería haber, si es igual, n es igual a 1, pues devuélvame 1. En otro caso, devuélvame el llamado a la misma función. Por eso llegué a esto, por 2, por 3. Ahora, este por 4, yo cómo lo puedo, miren lo que me va a dar. Ese 4 yo cómo lo puedo colocar reemplazando. Factorial de 4 es igual a ¿qué? Por 3, perdón, 4 por factorial de 3, ¿sí o no? Ahora, ¿ese factorial de 3 qué es? Por 2, ¿cierto? Por 3, perdón, factorial de, solo estoy reemplazando. ¿Sí me siguen acá? Luego, ¿qué hago? Ese factorial de 2, ¿por qué lo reemplazo? Entonces sería, voy a borrarlo, sería 1 por, perdón, 2 por factorial de 1. ¿Y qué pasaría con este factorial de 1? Como lo conozco, entonces yo sé que me da 1. ¿Y qué pasó ahí? 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 4 por 6, 24. Sí, está ahí, pero no la vamos a usar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá, muchachos? Como ven, la función se llama a sí misma y a medida que hacemos esos llamados, ella se va solucionando. ¿Sí? Entonces, estos llamados recursivos, inicialmente, muchachos, vamos a hacerlos a pie. ¿Sí? O sea, ya hacer el llamado recursivo, miramos cómo se devuelve la función y calculamos el valor. Siempre va a ser de la siguiente manera. La función va a llamar a esa misma función con el cambio en el valor. ¿Cómo así en el cambio en el valor? ¿Qué le pasa al n? ¿Qué le pasa al n, muchachos? Se va restando, ese es el cambio, ¿cierto? Si ustedes observan, aquí está el cambio, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe tener el llamado recursivo, que ese cambio me lleve el valor hacia el valor que yo conozco. O sea, si yo tengo un valor 10, o sea, n es igual a 10, pues me debe llevar a 1. ¿Cómo me lleva a 1? Restándole 1 cada vez. Va a llegar factorial de 9, factorial de 8, hasta factorial de 1. Siempre debe llegar a esa condición, ¿cierto? Por eso es muy importante, muchachos, a esta altura debe estar totalmente claro el concepto de funciones. Y no, pues van a pegarse una aventura en un mar, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a definir el factorial. ¿Qué le ingresa? ¿Qué le sale?
un número, ¿cierto? Ingresa el n, entonces quiero averiguar 5 factorial, ¿qué devolver? ¿Número qué? 120, ¿sí? Entonces, muchachos, bueno, voy a hacer un pequeño cambio con respecto a los slides, ¿cierto? Déjenme, permítanme. Ya esta vez que di el curso me gusta más así, para que me di cuenta. Entonces, denme un segundito. Muchachos, mientras tanto, ¿qué piensan de la vida? ¿Están tristes? Ah, no, pues. Ay, muchachos, y no pidan plazo, olvídense de mí. Al menos de que haya un paro salvaje. ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Cómo leen la cosa? Yo creo que sí. El viernes hubo una reunión, ¿no sabían? El viernes. Hoy hay otra, no sé en dónde. En el parcial, claro que sí. En el primero. ¿Sí? Ese tema lo voy a poner tanto en el primero como en el segundo. ¿Sí? Sí, claro, muchachos, eso es... Muchachos, es como que es porque te quiero, te aporrio. ¿Te aporrio? ¿Es aporrio? No, te aporrio. ¿Te aporreo? ¿Cómo suena feo? Te aporrio, ¿no? Díganme, díganme. ¿Cómo? No, en el taller no. No, señor, todavía no. No, en taller, es que lo que pasa es que en el taller les toca, como hemos estado atrás del FIR, las listas son de tamaño fijo. ¿Ya? Yo les digo, una lista de tamaño 4, una lista de tamaño 3, aquí son de tamaño cualquiera, indefinido. Puede entrar una lista de tamaño 3, puede entrar una lista de tamaño 10. Entonces, muchachos, entonces, lo primero en el diseño de las funciones recursivas es que siempre de primero va a haber la condición de parada. ¿Cómo así la condición de parada? Es la condición donde la función tiene un valor que yo conozco. Entonces, si n es igual a 1, entonces el factorial es 1. ¿Cómo? No le entiendo, hable más claro. Si aumenta, ¿cuál es tu condición de parada? Por lo general, 1 o 0, ¿cierto? Pero pues pueden haber funciones, pues no puede ocurrirme ninguna hora que tú aumentes y llegue a un valor y pare ahí. La idea es que disminuya. Esa es la idea. ¿Me sigue ahí? No. Bien, ¿cree o no cree? Bien, muchachos. Entonces, ¿me siguen ahí por ahora? Esperen, yo utilizo mis poderes de látex. Si n es igual a 0. Ya, aquí corrijo. Prefiero así con 1. Muchachos, mientras tanto, ¿qué cuentan? Muchachos, ¿ustedes por qué no se han tomado en serio este curso? Y me quedo aterrado. Ya estaría asustado. ¿Ya lo están? Ya nada los asusta. Bien, muchachos. Entonces, en la condición, ya lo puse como quería. Entonces, eso le conoce como condición de parada. En otro caso, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a multiplicar por el n por el llamado de factorial de quién? De n menos 1. ¿Sí lo ven allí? ¿Se está llamando a quién? A la misma función, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a hacer aquí factorial de 5. Factorial de 5, ¿a quién va a llamar? Por 5, factorial de 4. A su vez, este factorial de 4, ¿a quién va a llamar? 4 por factorial de 3, ¿cierto? Por 4 por factorial de 3.
Observen, muchachos, que a medida que se va llamando, se van solucionando, ¿cierto? Estas funciones van solucionando a medida que hacen los llamados recursivos. Ahora, ¿cuándo tenemos la solución nosotros que conocemos? Cuando llegue a 1. Entonces vamos a hacer esta función acá en el Dr. Racket, ¿cierto? Pero yo guardo esto. Mientras tanto, ¿qué cuentan, muchachos? ¿Hoy qué día es? 01 dígame. ¿Introducción a la ingeniería? Sí. Esto es ejercicio clase. Ay, muchachos, bienvenidos a Univalle de nuevo. Entonces, muchachos, vamos por acá. Entonces, vamos a hacer la función del factorial. ¿Estamos ahí? Dígame. ¿Cómo? No, solo basta con el factorial de 1. Entonces, muchachos, vamos acá. ¿Cuál sería el contrato de esta función de calcular el factorial? ¿Cómo sería el contrato? Ingresa un y sale un número. Entonces, define factorial y le ingresa un número. Primera condición, la condición de parada. Si número es ¿quién? A 1, ¿qué retorno? 1. En otro caso, ¿qué hago? Multiplico el número por ¿quién? De menos número 1. Y ahí ya lo tenemos. Vamos a invocar a factorial de 6, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con el paso a paso, ¿sí? Entonces acá, muchachos, quiero que vean el paso a paso. Esto me ayuda más que cualquier otra cosa. Entonces, muchachos, vamos a invocar factorial de 6. Factorial de 6, ¿qué invoca? Primero, ¿6 es igual a 1? No. Entonces, falso. Luego, si es falso todo, ¿qué invoca? El else. Tengo este else. Entonces, por 6, factorial de ¿qué? 6 menos 1. Entonces, bueno, lo va a hacer. ¿Y factorial de? 5. Luego, factorial de 5, ¿qué es? La misma función. Ahora pregunta, ¿esto qué pasa aquí? Falso. Luego acá, ¿qué pasa? Entonces, eso es falso. Y luego hace factorial con ¿quién? 5 por factorial de 5 menos 1. Si lo ven que queda por 6 y acá por 5. ¿Y ahora qué pasa acá? Factorial de 4. Luego, ¿qué hace? Lo compara con 1, ¿cierto? ¿Es la condición de parada? No. Entonces, ¿qué hace? Entonces, por factorial de 3. 4 menos 1, 3. Luego, ¿qué hace acá? La misma condición. ¿Qué pasa con la condición? Falsa. Entonces, hace el else. Entonces, por 3. ¿Y qué pasa con el factorial de menos 3? 1. Factorial de 2. Luego, ¿qué pasa acá? Abre el factorial de 2. ¿2 es 1? No. Falso. Luego, ¿qué pasa acá? Entonces, por 2, ¿cierto? Factorial de 2 menos 1, que sería factorial de 1. Lo expande. ¿Y qué pasa aquí? ¿1 es igual a 1? Sí. Entonces, verdadero. ¿Y qué devuelve? 1 sencillamente. ¿Sí? Esa es la condición de parada. Miren que se llamó factorial muchas veces, pero ¿cuándo terminó de llamar a factorial? En la condición de parada. Esos son los dos elementos básicos de una recursión. Condición de parada y llamado recursivo. El llamado recursivo debe llevarte ¿hasta dónde? ¿Qué hace con el n? Le va restando 1 y ¿hasta dónde lo lleva? Hasta 1. La condición de, muchachos, la llamado recursivo debe llevar el valor hasta la condición de parada. ¿Qué pasa si no lo lleva hasta la condición de parada? No tiene fin. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar aquí? Observen. Primero se va a solucionar.
este de acá. ¿Eso cuánto da? 2. Luego, 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 720. Y ahí está. No, el mismo llamado recursivo lo va, cuando se va solucionando, o sea, porque al final queda esto. Esperen a ver si me puedo devolver. O sea, al final queda esto se va solucionando, ¿sí? Porque primero tengo 2 por 1, ¿cierto? Entonces al solucionarse queda 2. Luego, 6, 24, 120 y 720. Ahora, usted sí tiene razón, esto tiene una estrategia de almacenamiento, pero no tiene nada que ver con el curso, ¿sí? O sea, no, y no metamos con eso porque son conceptos ya avanzados. Eso es de modelos y paradigmas de programación y eso es del paradigma funcional. Pero por ahora el llamado se soluciona. ¿Sí? ¿Me siguen hasta allí? ¿Me creen? Porque ya empezar a explicarle lo otro, muchachos, necesito que primero sean ingenieros. Mentira, necesito que tengan un mayor background, ¿sí? Entonces, muchachos, 2 por 1, 3 por 2, luego 4 por 6, 5 por 24, 6 por 120. ¿Estamos ahí? Y finalmente nos da 720. ¿Sí? Depende del n, correcto. Sí, eso depende totalmente del n. Correcto. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? Entonces, ¿qué nos falta llenar acá? De nuevo, muchachos, repetición de la repetidera. Autor, fecha, ya el contrato está. 01 de octubre del. Descripción. ¿Y la descripción qué es? Pues esta función calcula el. Luego, ejemplo. Bueno, los colocan. Bien, muchachos, vamos a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de Fibonacci? ¿O no? Fibonacci de n es igual a. Fibonacci, voy a hacerlo acá, ¿cierto? Fibonacci. ¿Ah? Sí, es una función a trozos, ya la van a conocer. Pero es una función recursiva, ¿sí? Porque se llama así mismo. Entonces, la serie de Fibonacci es igual a lo siguiente. Es una función a trozos. Es 0 o 1 si n es igual a 0 y si n es igual a 1. ¿Cómo? ¿Cuál? La serie. Estoy justo colocando. O sea, Fibonacci es una función matemática normal, como x igual a, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Nada más que esto recibe un Fibonacci de n. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora, si n es igual a 0, ¿qué devuelve? Si n es igual a 1, en otro caso va a retornar Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, ¿cuánto valdría Fibonacci de 0? ¿Cuánto valdría Fibonacci de 1? ¿Cuánto valdría Fibonacci de 2? Entonces sería, este caso, cuando n es mayor que 1. Entonces, Fibonacci de n menos 1. ¿Cuánto sería Fibonacci de n menos 1? Sería Fibonacci de más Fibonacci de ¿qué? De 0. ¿Este Fibonacci de 1 lo conozco? Sí. ¿Valdría? 1. ¿Y este valdría? 0. ¿Cuánto valdría? 1. ¿Eso debería dar 3? Bueno, no importa. ¿Ya? No, aquí cometí un error. Este es 1. Ahí ya. Entonces, muchachos, ¿cuánto debería dar este ahora? 2. Qué pena por el errorcito ahí. Dados. Fibonacci de 3, ¿a qué sería igual? Fibonacci de 2. Fibonacci de 1, ¿cierto? Vamos a ver cuánto da. Este Fibonacci de 2, ¿en qué se convierte? Aquí. Llevémoslo acá. ¿En qué se convierte? Sí, yo sé que es 2, pero vamos a hacerlo
Con la definición. Con la definición, este Fibonacci de 2, ¿qué le da? Fibonacci de 1 más Fibonacci. ¿Sí me siguieron acá? Sencillamente reemplacé acá. Fibonacci de 0 más Fibonacci de 1. ¿Esto los conocemos? Fibonacci de 1, ¿cuánto da? 1. 1 y 1. ¿Cuánto da? 3. Vamos a calcular Fibonacci. Vamos a calcular Fibonacci de 5. Entonces, Fibonacci de 5, ¿a qué sería igual? Con la definición. Entonces, observen. ¿Qué les dice? Si n es igual a 0, uy, qué pena, muchachos, ando como medio... Si n es igual a 0, ¿qué retorna? 1. Si n es igual a 1, ¿qué retorna? 1. Y en otro caso, Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. ¿Sí? Estas son las condiciones. Muchachos, si el n es igual a 0, ¿cuál es la salida de la función? Si n es igual a 1, 1. Y en otro caso, Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. ¿Sí me siguen allí? Ahora vamos con Fibonacci de 5. De acuerdo a la definición, ¿qué me devuelve? ¿Qué quería decir? Más de 3. Fibonacci de 4, ¿a qué es igual? De 2. ¿Y este de aquí qué es? Más Fibonacci de 1. Luego este de acá, este Fibonacci de 3, ¿en qué me convierte? Más Fibonacci de 1. Este Fibonacci de 2, ¿en qué me convierte? Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Este Fibonacci de 2, ¿en qué me convierte? Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0. Y este Fibonacci último, pues ya lo conozco. Fibonacci de 1. Entonces, ¿por qué les puse esta? Porque esta es buena para eso. Entonces, muchachos, quiero que observen algo. Los llamados, ¿hasta cuándo se hacen? Ay, me falta... ¿Cómo? Ya les muestro. Este viene, muchachos, vamos a cogerlo con calma. Este rojito de aquí, ¿de dónde viene? Este es Fibonacci de 3. Este señor de aquí, Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0, ¿de dónde viene? Fibonacci de 2. ¿Este de dónde viene? De 2. Y Fibonacci de 1 pues ya está resuelto. ¿Sí? Observen, muchachos, los llamados de la función, ¿hasta cuándo se hacen? Las condiciones iniciales, las condiciones de parada. ¿Estamos ahí? ¿Cuál? No le entendí, muchacho. Hable duro. ¿Cuál? ¿Este último? Ah, ya. El verde. Este viene de Fibonacci de 2, solito. Porque Fibonacci de 2 es Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Se le resta 1 y se le resta 2. Es por eso. Bien, muchachos. Dígame. Igual estamos en eso. Entonces, muchachos, ¿sí me siguen hasta acá? Miren la función. Es una función matemática normal, ¿sí? Nada más que es una función definida a trozos y tiene la siguiente regla. Cuando n es igual a 0, ¿qué retorna? 1. Es 1, ahí me he equivocado. Cuando es n es igual a 1, ¿qué retorna? 1. Esas son las condiciones de parada. ¿Por qué? Porque son valores que yo... ¿Qué pasa? Que yo conozco. Sí, son valores que yo conozco de entrada. Ahora observen este. Cuando n es mayor que 1, ¿qué va a pasar? Voy a retornar Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Es la misma función, restándole 1 al n y restándole 2. Sigo acá con Fibonacci de 5. Fibonacci de 5 según esta regla, que es igual.
de 5 menos 1. Entonces sería Fibonacci de 4 más Fibonacci de 3. Obsérvenlo acá, ¿ven el primer llamado? Ahora miremos, ese Fibonacci de 4, ese Fibonacci de 3, ¿los conocemos? No, ¿qué es lo único que yo conozco? 1 y 0, yo no conozco más. Luego seguimos con Fibonacci de 3, ¿en qué se me convierte? Más. Este Fibonacci, perdón, más bien vamos atrás. Este Fibonacci de 4, ¿en qué se me convierte? Entonces voy a señalárselos acá. Voy a ver si me cabe, el espacio. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Vamos con estos dos. Este Fibonacci de 4, ¿en qué se me transforma? En 3 y Fibonacci de... ¿Sí lo ven? Luego este Fibonacci de 3, ¿en qué me convierte? Fibonacci de 2, Fibonacci de 1. Eso, o sea, el llamado recursivo, mírenlo acá, se llama la función a sí misma. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos las condiciones de parada. ¿Estamos ahí? Entonces, seguimos acá. Fibonacci de 3, ¿en qué se me convierte? Más Fibonacci de 1. Es este de aquí. Luego este de aquí, ¿en qué se me transforma? Fibonacci de 0. ¿Estamos ahí? Luego este Fibonacci de 2, ¿en qué se me transforma? Más Fibonacci de 0. Luego, muchachos, pues este Fibonacci de 1, ¿qué pasa? Pues ya lo conocemos, entonces no necesito hacer nada. Ahí ya lo podemos resolver o falta algo. ¿Falta él? ¿Qué falta ahí, muchachos? El Fibonacci de 2. ¿Y el Fibonacci de 2 en qué me transforma? Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0, más lo que tenía. ¿Sí? Más lo que tenía por acá. Muchachos, observen que los llamados recursivos de la función, ¿hasta dónde me llevan? Hasta esas condiciones de parada. Observen acá, este Fibonacci de 2, ¿a qué queda? Fibonacci de 1 más Fibonacci de 0. Ya tengo todo en términos de Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0. Porque... ¿Ah? No, no me desvíen, ¿sí? Dígame. Porque no me cabe. O sea, esto es seguido. Sí. Sí, y ya. Sí, porque eso está definido. Fibonacci de 1 es 1. ¿En dónde? Sí. Y este Fibonacci de 1 es este de aquí. Aquí está. Nada más que no me cabe. El que se expande es este. ¿Sí? No me cabe. ¿Sí? Entonces miremos cuánto nos da. ¿Cuánto es esto? 1. ¿Esto es? 1. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Y esto es? ¿Cuánto me da eso? 8. Eso es así. Sí, de hecho la serie Fibonacci calcula así. Entonces, muchachos, ¿cómo pasaríamos esta implementación? ¿Qué elementos necesitaríamos? Ustedes me dicen. ¿Qué elementos necesitaríamos para pasar a implementación? Entonces, para la serie de Fibonacci, ¿cierto? Fibonacci es una serie que está hecha por trozos. Entonces, si n es igual a 1, si n es igual a 0, ¿cuánto da? Si n es igual a 1, ¿cuánto da? 1. Esperen, yo comento todo. ¿Cierto? Y en otro caso... Sí, no, voy a hacerlo más fácil.
Voy a sencillamente a copiar esto. Más fácil. Entonces, muchachos, con la definición, vamos por acá. Vamos a meter la definición acá. Me queda más fácil. Entonces, muchachos, aquí está la definición, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo dice? ¿Cuál sería el contrato de esta función? Fibonacci. ¿Qué le ingresaría? ¿Y qué sale? Un número. Entonces, define fib y le ingresa un número. ¿Qué es lo primero que tengo que preguntar? ¿La de parada cuál es? Cuando n es igual a 0, ¿qué devuelvo? 1. ¿Qué más? Cuando n es igual a 1, ¿qué devuelvo? 1. Y en otro caso, más y n menos 2. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y acá qué pasa? Fibonacci de 10. Por ejemplo, vamos a llamar Fibonacci. No, es demasiados llamados. Fibonacci de 6. ¿Sí? No, sale muy largo. Voy a comentar este factorial, ¿listo? Vamos a hacerlo, ¿qué creen? Paso a paso. Entonces vamos a hacer el paso a paso. N no es una variable. Claro, ¿qué error cometí? Pues cambio n y ya. ¿Sí? Listo. Entonces, Fibonacci de 6. Entonces vamos acá. Miren atentamente, muchachos. Esto va a salir un poco largo, así que requiero su paciencia. Entonces, miren acá. Va a llamar Fibonacci de 6. Entonces pone la función. Y el n lo reemplaza por 6. Entonces, ¿qué pasa con esta primera condición? Te me van a decir. Falso. ¿Qué le va a pasar a este? Bueno, luego pregunta por este es falso y hace el else. Va a llamar Fibonacci de 6 menos 1 más Fibonacci 6 menos 2. Entonces va a ser Fibonacci de 5. Va a resolver Fibonacci de 5. ¿Sí? Esto primero resuelve lo primero que ve. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Ahora el n lo reemplazó por 5. Seguimos. Falso. Falso. Y hace el else. Entonces 5 menos 1 y 5 menos 2. Observen acá. 5 menos 1, 4. Y ese lo va a resolver. Sigo un poco más rápido. Falso. ¿Y luego qué hace? Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2. Fibonacci de 3 más Fibonacci de 2. Entonces va a resolver Fibonacci de 3. Entonces observen acá. Falso. Falso. ¿Luego qué hace? Fibonacci de 2 y Fibonacci de 1. Va a resolver primero Fibonacci de 2. Primero resuelve lo que primero ve a la izquierda. Sí, yo sé que es largo. ¿Sí? Entonces miren, Fibonacci de 2 más falso. Falso. Luego, ¿qué va a pasar? Fibonacci de 1 y Fibonacci de 0. Fibonacci de 1 y Fibonacci de 1, ¿qué va a pasar? Ya lo conocemos, ¿cierto? Entonces va a devolver 1. Y ya está. Entonces ya podemos empezar a resolver los del 2. Entonces, miren acá, Fibonacci de 0, ¿qué pasa? ¿Qué va a devolver? 1. ¿Lo ven acá? Ya está aquí. Luego, ¿qué va a resolver acá? Sería Fibonacci de 1. Si eso es larguísimo. Pero usted imagina escribiendo eso a mano. Pero si me siguen allí la idea, muchachos. O sea, él va resolviendo cada uno de los llamados ¿hasta cuándo? Hasta que quede. Ya quede el valor, o sea, los valores de parada. Siempre las funciones recursivas van a llegar a esa condición de parada. Y usted con ese llamado recursivo tiene que garantizar que llegue a la condición de parada. Por eso les recomiendo inicialmente hacerlo a pie. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas antes de seguir? No, igual yo le subo esto, relax. Yo le subo esto en la tarde. ¿Sí? Yo igual le subo eso. Bueno, entonces seguimos por acá. ¿Cierto?
Entonces, muchachos, preguntas sobre el Fibonacci. ¿Ya no? ¿Por acá? Listo. Igual, una cosa es que ustedes lo vean, otra cosa es que lo diseñen. Entonces, muchachos, ustedes van a diseñar una función multiplicar, me lo envían al Socrative. Multiplicar que recibe dos números, A y B, y esta retorna el resultado de suma B veces. Y a la función elevar que recibe dos números, A y B, y esta retorna al multiplicar B veces A. Entonces les voy a dar una pista. Primero voy a ayudarles con la multiplicación. A ver, la multiplicación, ¿cuál es el contrato? Multiplicación que recibe número, ¿qué más? Número, y retorna un número, ¿cierto? ¿Vale? ¿Estamos ahí? La multiplicación por defecto, si yo llamo multiplicación, les voy a ayudar, multiplicación, lo primero que es definir es ese caso base. Multiplicación, entonces, ¿cuál es creen que es la base de, si yo digo sumar B veces A, ¿cuál sería la base? Si yo a B a A le sumo 0 veces, ¿qué me va a dar? 0. ¿Cómo? No, elevar es distinto, multiplicación. Si yo a B a A la sumo 0 veces, ¿qué me da? 0. Y si yo A la sumo una vez, ¿qué me va a dar? A. ¿Sí? Si yo A la sumo dos veces, perdón, voy a ampliar esto. Esperen, yo subo esto que no me siento cómodo. Bien, y si yo a, por ejemplo, la sumo dos veces, de A dos veces, sería como tener A más multiplicación ¿con quién? Multiplicación A con 1. ¿Ya? A con 1. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Para poder sumar. Como está sumando B veces, ¿cierto? Entonces es lo mismo que sumar A más B menos 1 veces. De forma general, muchachos, es como tener, esperen, me va a tocar agrandar esta página muy a mi pesar, que queda fea. Entonces voy a bajarla. Ahora finalmente, si yo digo multiplicación A con B, ¿qué va a pasar? Es como sumarle A, multiplicación ¿con quién? Multiplicación de A con menos B, 1. ¿Por qué menos B1? Porque ya hizo una suma. Yo voy a sumarlo, por ejemplo, ustedes van a sumar A más A más A más A 4 veces, ¿sí o no? Eso es como 4 por A. Pero es lo mismo que decir que A más A más A más A más A. ¿Y esto cuántas veces son? 3 veces. Y esto es lo mismo que decir A más 2 veces. Y es lo mismo decir más A una vez. ¿Me siguen allí? Es el número de veces que se suma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este valor B? ¿Qué debería ir pasando cada vez que yo lo estoy llamando? Se le va restando 1 porque mi valor objetivo es que llegue a 0 o llegue a 1. Bueno, que llegue a 1, ¿sí? Sí, sería más el 0, ¿sí? Funcionaría, pero calmémonos. Sí, yo sé que realmente esta condición no es necesaria. ¿Sí? ¿Cómo? Igual B0. Igual B0. Vamos, muchachos.